Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Richard Wolff, un eminente economista y profesor, para hablar sobre la crisis más amplia del capitalismo y también sobre lo que se está haciendo en otros lugares como Asia para crear alternativas. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Encantado de estar aquí, Glenn. Muy contento. Cuando uno lee los trabajos de economistas liberales como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill y otros, también reconocen algunas contradicciones internas en el sistema capitalista. Es decir, la tendencia a la concentración de la riqueza, que una mayor parte de los ingresos vaya al capital, en lugar de al trabajo con cada innovación tecnológica, la búsqueda de rentas y la deuda. Pero la economía liberal se ha convertido en una ideología. Creo que una de las consecuencias es que se ha ignorado la capacidad de reconocer, abordar y mitigar algunas de estas contradicciones internas. Y bueno, desde los años 70 y 80, parece que los problemas se han ido acumulando hasta tal punto que ahora es muy difícil abordar realmente muchas de estas cuestiones importantes que han empezado a enquistarse. Así que quería preguntar, ¿cuál crees que es el problema más amplio del capitalismo hoy en día? ¿En qué etapa nos encontramos? Es una pregunta maravillosa. La respuesta está llena de los mismos tipos de contradicciones que existen en el propio objeto de análisis. Permítanme decir algo al respecto, porque de alguna manera mis orígenes son europeos. Mi padre nació en Francia y mi madre en Alemania. Yo nací en Estados Unidos y he vivido y trabajado aquí toda mi vida, pero llevo dentro de mí esos dos idiomas que he hablado toda mi vida y la cultura y la historia de las que proviene mi familia. Y siempre, durante muchos años, me ha llamado la atención que la propia idea de contradicción es rechazada por esta cultura aquí en Estados Unidos. No es un concepto cómodo. No se oye a la gente decir de manera casual que todo tiene un lado positivo y uno negativo, y que están entrelazados, y que no es fácil desenredarlos, de modo que uno tiene la sensación de que va en una dirección, pero no lo es al mismo tiempo. Eso parece muy inquietante. No sé de qué se trata. Sé que tiene algo que ver con el puritanismo religioso que los europeos trajeron consigo aquí. Sé que tiene que ver con una especie de culpa cultural, una noción colectivamente asumida de que el país se construyó sobre la base de la limpieza étnica de la población indígena nativa, que fue simplemente exterminada. La gente que se pregunta por qué Estados Unidos apoya a Israel, bueno, hay muchas razones, sin duda, pero una de ellas es el hecho de que Israel está haciendo ahora lo que Estados Unidos sabe que hizo no hace tanto tiempo, que es exterminar a las personas con las que no quiere tener que lidiar y que están aquí. Así que en este país no se toma conciencia de las contradicciones. Así que déjame darte ahora un ejemplo. El capitalismo está atravesando problemas cada vez más graves aquí en Estados Unidos. Estaría encantado de repasar contigo, si te interesa, todas las pruebas que me llevan a esa conclusión. Al mismo tiempo, si por capitalismo entiendes como yo la organización de la producción entre un empleador y un empleado, esa forma de organización que es diferente tanto de la esclavitud como del feudalismo, de manera importante, pero también, aquí va de nuevo, también se parece a esos sistemas. Ya sabes, los amos son pocos y los esclavos muchos, los señores son pocos y los siervos muchos, y los empleadores son pocos y los empleados muchos. Deberías pensar en eso cuando lo consideres. Eso no significa que la Revolución Francesa no marcara el fin del feudalismo y la llegada de un nuevo sistema. Pero la contradicción es diferente, pero también es lo mismo. Te ayuda a ver lo que de otro modo podrías pasar por alto. Ahora mismo, la relación empleador-empleado es increíblemente exitosa en China. Esto no es un respaldo a China. Entiendo que China tiene sus problemas y sus contradicciones, muchos.
Si el mundo en los 2 últimos siglos ha estado ocupado saliendo de debajo del colonialismo como forma de organización mundial, entonces se deduce que la abrumadora mayoría de personas que viven en Asia, África y América Latina tienen como probable prioridad número 1 dejar de ser pobres, o dicho de otro modo, lograr el desarrollo económico lo más rápido posible. Pues bien, China es la historia de éxito. China is the success story. There's really no issue here. Realmente, no hay ningún problema aquí. Si buscas un modelo, es ahí donde deberías mirar. Puede que quieras elegir otra cosa si tienes algún motivo especial o si tienes valores diferentes. Eso es posible. Pero sí, y en la medida en que quieres un capitalismo dinámico y en crecimiento, justo aquello de lo que Estados Unidos presumía haber logrado a lo largo del siglo XX en comparación, por ejemplo, con Europa, pues ahora tienes que mirar a China. Tienes que entender que el capitalismo es dinámico allí y no aquí. Y las señales están por todas partes. Esta mañana, todos nos despertamos aquí en Estados Unidos con un nuevo estudio que muestra que el CEO de la cadena de cafeterías Starbucks gana al año más de 6,000 veces lo que gana el empleado medio de Starbucks. ¿Y por qué es eso importante? Porque es emblemático, y la investigación muestra que vivimos en una sociedad que ha tenido la misma notable continuidad durante los últimos 30 años que China. En China, esa continuidad es una tasa de crecimiento anual del PIB en el rango del 4, 5, 6, 7, 8%, y Estados Unidos no tiene nada remotamente parecido. Aquí tenemos suerte si alcanzamos el 2%, pero igual de impresionante es la creciente desigualdad en Estados Unidos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, éramos menos desiguales que Europa. Ahora hemos dejado a Europa atrás en cuanto al nivel de desigualdad que tenemos. Desigualdad de ingresos, desigualdad de riqueza. Así que es un capitalismo que no es capaz de hacer aquí en Estados Unidos lo que prometió a su gente a lo largo del siglo XX. Y yo soy realmente una prueba de ello. Eso es lo que nos enseñaron en la escuela primaria. Eso es lo que nos volvieron a enseñar en el instituto. Eso es lo que aprendí en la universidad. Y eso es lo que me dijeron cuando obtuve mi doctorado en economía, que lo extraordinario del capitalismo es la inmensa clase media que produjo y sostuvo. Todo eso ha desaparecido ahora. La confianza se ha perdido. La realidad ha cambiado por completo. La clase media ya no está. Literalmente ha desaparecido. Es tan obvio que incluso nuestros políticos convencionales, que se especializan en no admitir nada y no decir nada, se atacan entre sí argumentando que su enemigo está destruyendo la clase media y que su objetivo es recuperar la clase media. Todo el mundo lo dice, nadie lo hace. Es un poco como todos los presidentes, he contado hacia atrás, creo que 8 o 9, prometieron devolver la manufactura a Estados Unidos. Todos los presidentes, republicanos, demócratas, lo prometieron. Absolutamente ninguno lo hizo. Eso no tiene ninguna importancia en las siguientes elecciones. Están ocupados prometiéndose cosas entre ellos y atacándose por no haberlo hecho, sin reconocer la contradicción de que todos son culpables de esa situación. No tienen salida y no hay ninguna en el horizonte. La reducción de Estados Unidos es evidente donde quiera que miremos. El espectáculo de la semana pasada, y sé que lo has estado tratando en tus otros programas, como sin duda deberías, pero quiero que la gente entienda 2 espectáculos que tuvieron lugar en el despacho oval del presidente Trump. En su investidura, el pasado 20 de enero, no tenía sentados detrás de él a los principales generales, ni a los principales diplomáticos, ni a los principales deportistas, ni a los principales poetas. Tenía a Zuckerberg, Jeff Bezos y Elon Musk. Tenía un semicírculo de las personas más ricas del mundo sentadas allí. Pues bien, a principios de esta semana, en la misma oficina, el despacho oval, él mismo estaba detrás de un escritorio, y la mitad de los líderes de Europa, Macron, Starmer, Merz, sentados allí casi como niños suplicando,
porque eso es lo que estaban haciendo. Pedir no ser tratados como subordinados desechables, mientras él los trataba como subordinados desechables, que es como se trata a Estados Unidos. Estados Unidos no puede permitirse el papel para Europa, y por eso están degradando a Europa. No tienen suficiente dinero para mantenerlos en una caseta de perro muy bonita, así que los están empujando fuera de la caseta bonita hacia una caseta barata. Les están diciendo que tendrán que soportar el régimen de aranceles, tendrán que soportar mucho menos apoyo militar, tendrán que soportar ser arrojados al desastre de Ucrania ahora que Estados Unidos ya no quiere participar porque tiene otros asuntos más importantes. Estas son señales tanto de la dificultad de Estados Unidos, que es crucial aquí, como del hecho de que eso significa que van a aprovecharse de todos los demás. Hace unas semanas estuve en Montreal, Canadá, e hice un verdadero esfuerzo por hablar con tantos canadienses como pude. Están en estado de shock. Nunca esperaron ser otra cosa que el sobrino muy bien tratado de Estados Unidos, que recibiría bonitos regalos, que sería tratado con mucha amabilidad. La idea de que ahora se les haga sufrir de todas las maneras posibles, literalmente no pueden entender qué ha pasado. Se sienten casi personalmente traicionados, lo que es una forma de decir que nunca comprendieron realmente toda la relación. No entienden por qué ha sido tan fácil, tan rápido para el señor Trump hacer todo esto. Y por supuesto, no quieren enfrentarse a la realidad de que, para que el señor Trump esté en la posición en la que está, eso ya indica que el apoyo en Estados Unidos a lo que él está haciendo ya existía. Solo esperaba a alguien que lo hiciera, porque sería una oportunidad política que no se podía dejar pasar. Y eso es lo que el señor Trump y sus aliados han entendido. A principios del siglo XIX, cuando Alexis de Tocqueville visitó Estados Unidos, comentó que una de las razones por las que la democracia funcionaría allí era porque había una menor concentración de riqueza en comparación con Europa. Ahora, por supuesto, como ha sugerido, las cosas se han invertido un poco desde aquellos días. No significa que Europa no tenga el mismo problema, pero creo que vemos que la situación es más grave en Estados Unidos. Sin embargo, no parece ser solo un problema estadounidense, es algo más amplio. Quiero decir, después de este largo periodo de globalización, esto pone el capitalismo en modo acelerado, pero también parece socavar sus cimientos, porque normalmente los gobiernos reconocen que existe una tendencia a que el capital se concentre, lo que debilita esta relación con el trabajo. Así que el papel de un gobierno siempre es tener algunas políticas socialistas para asegurarse de que no se exprima a los trabajadores. Pero si miras a los países, por ejemplo, la familia de la que provienes es de Francia, tienen un dilema. En este mercado globalizado, pueden o bien recortar beneficios y salarios, o bien cerrar las fábricas porque no pueden competir con Bangladesh. Así que ya no están en posición de ayudar a los trabajadores. En cambio, tienen que dar a los propietarios del capital la capacidad de gobernar como quieran y apretar a los trabajadores para poder competir realmente en este mercado despiadado. Pero supongo que mi punto es, si esto es lo que haces, si sigues exprimiendo a la gente, a los trabajadores, ¿hasta dónde puedes llegar antes de tener una economía impulsada por el consumo en la que los consumidores ya no tengan poder adquisitivo? Quiero decir, ¿es esto el capitalismo matándose a sí mismo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, volvamos al principio. Tal como yo lo veo, todo es contradictorio. La vida consiste en navegar, si se me permite la metáfora, tus propias contradicciones. No fingir que no existen. No fingir que puedes ir simplemente en una dirección sin que eso tenga efectos contradictorios. Pero vivimos en un país que creo es un poco diferente de Europa. Vivimos en un país donde hay una creencia muy fuerte en la capacidad del capitalismo privado para superar todos los problemas, resolver todas las dificultades, gestionar sus propias contradicciones, si es que siquiera se admite eso, sin preocuparse.
without worrying. You are watching, by the way, right now in the United States. Por cierto, ahora mismo en Estados Unidos estás presenciando un movimiento espectacular que es completamente contradictorio. Permíteme darte un par de ejemplos para dejarlo claro. Por un lado, se están destruyendo la mayoría de los programas sociales que normalmente administra el gobierno federal en este país, programas que se han desarrollado durante al menos los últimos 150 años. Ya sabes, están eliminando el Departamento de Educación, están eliminando el Departamento de Ayuda Exterior, están eliminando todo tipo de programas. En nombre de la eficiencia, absolutamente nadie se toma eso en serio. Y la justificación, no necesitamos lo público, lo privado se encargará de ello. We don't need the public. The private will take care of it. Yeah, but at the same time, he is imposing. Pero al mismo tiempo, está imponiendo al mercado privado el mayor régimen de aranceles imaginable, lo que supone una negativa a permitir que el mercado privado funcione. Es la idea de que el gobierno interviene de manera adecuada para cambiar literalmente al menos el precio de cada importación. Y si sabes cómo funciona el capitalismo, si cambias los precios de las importaciones, tarde o temprano vas a cambiar todos los precios a medida que el sistema se ajusta. No sé si te diste cuenta, pero la semana pasada anunciaron que, en lugar de conceder una subvención a la corporación Intel, que está colapsando, el gobierno va a tomar una participación del 10%. The government is going to take a 10% position. It's going to give the Intel Corporation an enormous. Va a darle a Intel Corporation una enorme cantidad de dinero, pero para convertirse en propietario del 10% de Intel Corporation. Bueno, eso es un cambio. Antes, el gobierno se regía por la norma de que nunca se hacía eso. Nunca se hacía. O si se hacía, tenía que ser algo temporal, tenía que ser excepcional, tenía que estar rodeado de condiciones que garantizaran que no durara. El gobierno tuvo que intervenir de manera masiva en la crisis de 2008. El gobierno se hizo cargo de los principales bancos, el gobierno se hizo cargo de la mayor compañía de seguros de Estados Unidos, y así sucesivamente. Pero siempre se hablaba de ello como una medida temporal, de emergencia, excepcional, y luego se deshacía tan rápido como fuera posible, ya fuera por los republicanos o todo eso ha desaparecido. El proteccionismo que muestra la guerra arancelaria es un acto de desesperación, especialmente cuando lo llevan a cabo personas como estas, que al mismo tiempo que intervienen, están desmantelando agencias gubernamentales con el argumento de que no necesitas al gobierno para hacer estas cosas, cosas que ahora el gobierno está haciendo más que nunca. Y esa contradicción es obvia, pero a la vez invisible. Puede que sea obvia para ti, pero invisible para la cultura estadounidense, y ya sea el New York Times u otros, no quieren verla. Y esto es tan cierto para los demócratas como para los republicanos, porque todos están atrapados en la incapacidad de afrontar de esto. Cuando te dije hace unos momentos que hay un declive de Occidente, saying, mientras tanto, le va muy bien en el este y en el sur. Está encontrando nuevas áreas donde tener mucho éxito, crecer y echar raíces muy profundas. Lo cual, si eres un crítico del capitalismo como yo, no son precisamente buenas noticias, en absoluto. Pero aquí está claramente en declive. Y vivo en una cultura en la que la única manera de describir la reacción en una palabra es negación. Vivimos en una sociedad que no puede afrontar esto. Y yo soy parte de la razón de ello, que hay más discusión informal sobre Estados Unidos como un imperio en declive, circulando por toda la cultura. Se ve aquí, y eso es algo nuevo. No teníamos eso hace 2 o 3 años. Eso ya está ocurriendo, y estoy seguro de que aumentará. Pero la opinión dominante en este país, especialmente entre la élite que lo dirige, es la negación total. Se irritan cuando alguien lo menciona. ¿Por qué dices eso? ¡Qué tontería! Eso es despectivo. No es un argumento que sientan la necesidad de refutar. Es un argumento al que simplemente le restan importancia y esperan que desaparezca para que nadie más lo mencione.
El capitalismo es dinámico. Les preocupa que todo el mercado bursátil dependa literalmente de 8 empresas y de su extraordinario ascenso en bolsa, Google, Alphabet y todas las demás. No, no les preocupa. ¿Pero lo ven como un problema? No. ¿Les preocupa la desigualdad que aquí es descomunal? Sí, pero ¿entienden lo que significa? No. Vivo en Manhattan, Nueva York. No. I live in Manhattan, New York City. I'm speaking to you from there now. Les hablo desde aquí ahora. Acabamos de tener unas elecciones en las que la gente de la ciudad de Nueva York pertenece abrumadoramente al Partido Demócrata. El Partido Republicano está muerto aquí y no tiene fuerza ni relevancia. Así que si ganas las primarias, la elección interna del Partido Demócrata para un cargo importante, prácticamente lo consigues automáticamente en las elecciones generales después, porque la gente vota mayoritariamente demócrata. Así que estamos a punto de elegir, y las encuestas son bastante claras ahora, a un joven musulmán con barba que apoya a los palestinos. Eso era inimaginable hace 5 años, o de hecho, en cualquier momento del siglo pasado. Y podría seguir y seguir. Están ocurriendo y cambiando cosas aquí que nunca esperé ver en mi vida. Y estoy un poco, como puedes notar, un poco abrumado por la fuerza de las pruebas acumuladas y la yuxtaposición de esas pruebas con la negación indiferente. Pero, de nuevo, como enseña la buena psicología, una de las formas en que los seres humanos afrontan un cambio social que es demasiado grande es combinando la negación, esa es una forma de afrontarlo, y la otra es representando un teatro de fingimiento. En otras palabras, actuar como si no estuviera ocurriendo. Entre eso y la negación, puedes gestionar una respuesta. Y el señor Trump es nuestro principal actor teatral a cargo. Él tiene que ser el hombre poderoso. Tuvo que colocar las sillas de manera que el señor Macron tuviera que mirarle hacia arriba, y el señor Starmer, y todos ellos tuvieran que acercarse y pedirle algo. Creo que hace unas semanas su portavoz de la OTAN se refirió a él como papá. Por sí solo, por supuesto, no es importante. Pero en este contexto, le aseguro que aquí nadie lo pasó por alto. Fue un momento de gran éxito. Y decirles a los europeos que Ucrania es su problema es, para él, situarse por encima de los europeos, diciéndoles lo que tienen que hacer. Pero sé, hablando con usted, no quiero herir los sentimientos de nadie, pero hay, en la política estadounidense actual, un aire de persona poderosa, con un enorme desprecio hacia quienes están subordinados a él. Es casi como si, al deshacerse el acuerdo, la antipatía, el desprecio hacia los de abajo, pudiera expresarse, y sabes que eso se nota, lo cual los europeos disfrutarán. Refleja, por supuesto, el largo y profundo complejo de inferioridad de la excolonia, que no está tan desarrollada como la France, Deutschland o Gran Bretaña. Así que tienes esa mezcla de envidia y amargura, y lo que está saliendo ahora es mucho de eso, porque forma parte del teatro. Si somos mejores que Europa, entonces de alguna manera hemos logrado la inversión que toda la historia de Estados Unidos venía ensayando para finalmente poder hacer. Y el señor Trump juega, sea consciente de ello o no, no lo sé, no me importa, pero juega con ese tema todo el tiempo. Sí, pero también encaja dentro de la narrativa que si la razón de los problemas económicos de Estados Unidos es que fue, bueno, usando la palabra de Trump, engañado por los europeos, entonces esto es una especie de venganza para devolver las cosas a como deberían ser. Es decir, ahora los europeos están alineados en sus pequeñas sillas y, de nuevo, actuando como escolares obedientes. Pero siempre advierto que esto es un gran error por parte de los europeos, porque piensan que la manera de manejar a Trump es simplemente colmarlo de halagos, decirle lo maravilloso y fuerte que es como líder, y realmente inclinarse y subordinarse esperando que así ganarán su apoyo. Pero mi impresión es exactamente la contraria. Él percibe debilidad hasta el punto de que ha perdido todo respeto por los europeos. Quiero decir, cuando tienes a personas como Vance que salen y dicen, escuchad, no necesitamos vasallos ni marionetas.
Necesitamos aliados de verdad. Cuando tu amo tiene que decirte que dejes de comportarte como un vasallo obediente, entonces sabes que las cosas han ido muy, muy mal. Pero, Por cierto, la razón, si me permites interrumpir, una de las razones por las que Trump repite periódicamente estas historias sobre cómo Estados Unidos ha sido víctima durante años, durante décadas, durante generaciones, de otros malvados, realmente no tiene que ver con Europa. Quiero decir, lo aplica a Europa porque lo aplica de manera generalizada en todas partes. Y la razón por la que lo hace es porque es la base de su presidencia. La razón por la que Donald Trump es presidente es que fue el único político importante, excepto Bernie Sanders, que también lo hizo, pero Trump era legítimo porque no llevaba la etiqueta de socialista. Bernie, viniendo de la izquierda, tenía otro tipo de problema, pero esos eran los dos. Y Trump, siendo conservador, empresario y rico, cubría el terreno de una manera que Sanders no podía. Pero aquí está el punto. Él se dirigió a la población masculina blanca de clase trabajadora de Estados Unidos y les dijo, en los últimos 30 años, habéis sido maltratados, habéis sufrido en vuestros trabajos, habéis visto reducidos vuestros ingresos, todo lo cual es cierto. Todo esto es un resumen genuinamente preciso de lo que les ha ocurrido. Se debe, resumiendo muy rápidamente, a tres cosas que quiero señalar. Número 1. Una revolución tecnológica. El ordenador, luego el robot, después la inteligencia artificial, pero sobre todo el ordenador, que realmente cambió el mundo de la clase trabajadora masculina blanca en este país. Número 2. La deslocalización de empleos. Quitarles sus trabajos trasladando la producción a China, India, Brasil, donde sea. Y número 3. Traer inmigrantes para reemplazarlos. Así que los cambios tecnológicos, la exportación de empleos y la llegada de inmigrantes contribuyeron realmente a resolver el problema para los capitalistas. Supuso un impulso tremendo para los capitalistas de nuestro país, que hicieron una fortuna gracias a estas acciones y lo hicieron a costa de la clase trabajadora masculina blanca. Y casualmente, y esa es realmente la palabra aquí, al mismo tiempo, surgieron los movimientos sociales de personas negras y latinas exigiendo ayuda al gobierno, y las mujeres reclamando el fin de su subordinación. Pues bien, el panorama que se formó entre la clase trabajadora masculina blanca fue que estaban siendo destruidos por el mismo gobierno que ayudaba a los hombres y mujeres no blancos, que prestaba atención al sufrimiento de los no blancos y de las mujeres, pero no al suyo propio. Se sentían maltratados. La ideología de Estados Unidos decía que no se podía culpar a la corporación, lo cual, por supuesto, sí podían y debían haber hecho. De eso trata Bernie. Él dice, sí, son las corporaciones las que decidieron, por motivos de beneficio, automatizar, deslocalizar o traer inmigrantes. Eso no lo puedes decir siendo conservador. Y según la ideología estadounidense, eso es difícil de aceptar para los trabajadores. Pero odiar a los chinos, eso es fácil. Y odiar al gobierno, a los demócratas y a esos republicanos que ayudan y son solidarios con las personas racializadas y las mujeres, eso también es fácil. ¿Y quién podía hacer eso? El señor Trump. Él es el héroe que aplasta a los no blancos, aplasta a las mujeres y aplasta a los malvados extranjeros, y va a revertir el engaño. Todos hemos sido engañados, todos hemos sido abusados, todos hemos sido aprovechados. Voy a revertir todo eso como vuestro gran líder. Este es él. Tiene que interpretar todo en el mundo de esa manera. Tiene que dirigirse a los europeos, aunque sea totalmente ridículo, y decir lo mismo, porque esa es su canción, ese es su modelo, esa es su razón de ser, su forma de articular su política. Y se lo lanzará a los europeos, que se rascarán la cabeza y se preguntarán, ¿de qué está hablando? Pero él simplemente está repitiendo lo que le llevó a la presidencia y lo que cree que le mantendrá allí.
Bueno, esto parece ser un pequeño cambio, sin embargo, en la política económica estadounidense. Creo que Trump, su personalidad lo convierte en un buen, digamos, sistema de entrega, pero es una dirección a la que tenía que ir de todos modos, porque todo el modelo de libre mercado se basaba en que Estados Unidos siguiera siendo competitivo. De nuevo, si retrocedes al principio del siglo XIX, cuando los británicos dominaban y tenían la tecnología y las industrias más avanzadas, vimos eso con el sistema americano. La idea general era que el libre comercio debía ser reemplazado por el comercio justo, porque no querían que sus mercados se saturaran con productos británicos. Pero el libre mercado realmente prosperó cuando Estados Unidos era la potencia dominante. Pero ahora que Estados Unidos ya no tiene esa competitividad, no estoy seguro de cómo. ¿Por qué? Son solo los buscadores de rentas. Se está volviendo demasiado financiarizado. Pero de cualquier manera, si Estados Unidos ya no es competitivo, ¿cómo se recupera realmente? Porque en cierto modo parece que está construyendo una economía de tributo, en la que casi obligarías a tus subordinados a entregar beneficios. Estoy pensando, bueno, en ese acuerdo comercial que hicieron con los europeos, donde incluso los europeos dijeron, esto fue una basura. Tuvimos que hacerlo porque no podemos vivir sin papá. Esto fue prácticamente lo que dijo la propia UE. Pero hay otros casos. El Canal de Panamá, Groenlandia, las industrias tecnológicas y los semiconductores en Taiwán. Bueno, en todos los ámbitos, parece haber cierto impulso por extraer recursos de los estados. No estoy seguro de si el sistema de tributo sería la forma correcta de caracterizar esto. No, creo que es un sistema de tributo. El acuerdo con los europeos, en el que Estados Unidos impone un 15% prácticamente de manera generalizada, y los europeos aceptan poner nada, arancel 0 o casi 0% en algunos casos y así sucesivamente, es el ejemplo más flagrante que se me ocurre de un acuerdo injusto. Y creo que su comisario de comercio, el comisario europeo de comercio, dio una rueda de prensa poco después en la que dijo, esto es lo mejor que pudimos conseguir y es mejor que lo que están consiguiendo otros. Bueno, qué confesión, sois los mejores entre los subordinados, lo estáis haciendo mejor para obtener la bendición del amo. Y los europeos no quieren afrontar lo que significan esa reunión y los discursos pronunciados por von der Leyen, que, debo admitir, para mí incluso van más allá. A partir de ahora, cada presidente estadounidense, cada político aspirante, habrá aprendido una lección. Cuando la economía estadounidense se vea presionada por sus problemas, desquítate con Europa. Haz que Europa pague dinero. Haz que Europa sufra las consecuencias. Haz cosas que sean buenas para tu economía, o al menos para tu imagen como político aquí, castigando a los europeos y a cualquier otra cultura que se te ocurra tratar así. Quiero decir, Estados Unidos tiene mucha culpa por el daño que causó en Vietnam. Luego impone a Vietnam un arancel enorme, como si no hubiera una historia que tal vez debería mitigar eso. Si esto sale impune, se está instruyendo a las clases políticas de este país a mirar en esas direcciones. Incluso si ahora no quieres llamarlo tributo, se va a perseguir como un medio para encontrar una solución. Y permítanme mostrarles la otra cara de la moneda. Si el señor Trump impone aranceles a casi todos los países, como ha hecho más o menos, ahora todos los políticos, todos los líderes de cada país tienen un argumento que antes no tenían, sean cuales sean sus problemas económicos internos. Y todos los países los tienen. Ahora pueden culpar a Estados Unidos. No importa quién seas como político, puedes decir, el señor Trump nos impuso un arancel. Puedes volverte contra Estados Unidos y convertirlo en el opresor rebelde de los pueblos del mundo. Ayer, los ministros de Asuntos Exteriores de China e India se reunieron y respaldaron el libre comercio, la OMC, todo lo que Trump está deshaciendo. Ahora ellos son los defensores. Esto es un posicionamiento de los BRICS como el anti-Trump, en un momento en que esto es muy bueno para los BRICS y muy malo para Estados Unidos. And very bad for the United States. These are very
costly, deep, Estos son errores muy costosos, profundos y a largo plazo que se están cometiendo. Permítanme darles uno más, porque es muy importante para la política que está surgiendo en la izquierda, tanto en Europa como aquí. El señor Trump, como usted bien señala, está liderando el cambio, alejándose de la globalización y el libre comercio y todo eso, hacia un gobierno proteccionista, intervencionista y poderoso. Bien, mientras no tengamos una recesión económica, eso le funciona. Pero el problema es que, cuando tengamos la próxima recesión económica, el hombre al mando va a recibir una enorme cantidad de culpa. Incluso, por las partes de las que no es responsable, todos le señalarán a él. Es la persona lógica a la que culpar. He's the logical person to blame, and there's long history in this country of doing that. Y hay una larga historia en este país de hacer eso. Cada vez que el señor Trump se presentó a las elecciones, culpó a quien estuviera en el poder. A Obama la primera vez, a Biden la segunda. Y los demócratas hacen lo mismo. Esa es nuestra cultura política. Así que normalmente culparías a Trump, pero él interviene de manera tan directa en cada momento que la culpa. Mira, los demócratas ahora mismo no tienen otra estrategia que la siguiente. No hacemos nada, esperamos a que el señor Trump se autodestruya, y entonces entraremos en la Casa Blanca y en el Congreso porque la gente sufrirá y le culparán a él. Y simplemente tendremos que decir, nosotros no somos él. Ese es su plan. Puede que les funcione. That's their plan. Look, that may work for them. However, I do think that Sin embargo, creo que ahora veo una organización más seria fuera del Partido Demócrata en la izquierda política de lo que he visto nunca en mi vida aquí en Estados Unidos. Todavía no existe en la forma del nuevo partido político que Corbyn y sus aliados están formando en Inglaterra, ni se ve aún en el movimiento Bloc on Top del 10 de septiembre en Francia. Pero cuidado, se está desarrollando aquí. Llevará tiempo. No quiero exagerarlo, pero estoy viendo reconocimiento, conciencia, disposición a alzar la voz. Quiero decir, para ser sincero, la broma habitual que la gente de la izquierda en Estados Unidos se dice ahora, mientras todos experimentamos el auge de nuestra fortuna política, es: estamos agradecidos porque Donald Trump es el mejor organizador que tenemos. Donald Trump is the best organizer we have. Yeah, well, he is also an organizer for something else. Sí, bueno, él también es organizador de otra cosa, aunque parezca curioso, y eso es la paz global, por alguna razón. Quiero decir, quizá no de la manera en que él pensaba, pero si miro hacia Asia ahora, que no está en la misma situación que Europa, pero aún así están algo envueltos en la política de bloques. Ahora que, bueno, no solo ven lo que se está haciendo con países intermediarios como Ucrania, sino que también se dan cuenta de que les imponen aranceles y los subordinan. Y supongo que, económicamente, los europeos se están convirtiendo en una advertencia de lo que ellos no quieren llegar a ser. Así que se ve una especie de reorganización. Es decir, ahora que Modi de la India va a China, todos están reconociendo que tienen que colaborar si Estados Unidos ya no es fiable. Y supongo que por eso quería preguntarte, ¿qué alternativas están surgiendo? That's what I was going to ask you about, what alternatives are coming, because unlike the Europeans who showed up like good schoolboys. Porque a diferencia de los europeos que se presentaron como buenos alumnos y firmaron cualquier cosa que Trump les puso delante, China dijo no a los aranceles. No van a hacer ninguna concesión. No entregaron su TikTok. No quieren participar en esta economía de tributo. Entonces, ¿qué ves en este momento? Porque también escucho de amigos y aliados estadounidenses, ya sea Corea del Sur o Japón, que no pueden participar, que no pueden tener esta dependencia excesiva de Estados Unidos. Pero también países que son amistosos, como India y Brasil, se están alejando, e Indonesia está dando pasos importantes. Y por supuesto, los estados adversarios, ya sea China o Rusia. Entonces, ¿a qué alternativas ves que los países están acercando sí, no sí, sino cuando dejen de creer que pueden confiar en Estados Unidos? Bueno, mi sospecha es que lo que vamos a ver ahora, especialmente porque lo que está haciendo Trump no ha generado ninguna señal visible en la clase capitalista de Estados Unidos en contra de ello.
En otras palabras, ellos no lo habrían hecho, pero están de acuerdo con que él lo haga. Y eso tiene que ver con el dominio del sector financiero aquí en Estados Unidos, que ve un mundo cambiante como algo importante a lo que deben adaptarse, pero no, al menos todavía, como una amenaza. Y ahí radica una contradicción irónica. Sospecho que todas las empresas del mundo que participan en el comercio internacional han aprendido ahora una lección clara y contundente. Deben reducir cualquier dependencia real o potencial de Estados Unidos. Es simplemente demasiado peligroso para tus beneficios, para tu supervivencia. Vende en otro sitio, compra en otro sitio, diversifica tus fuentes, diversifica tus mercados, vigila los flujos de capital, deja de usar equipos estadounidenses. La ironía de que Estados Unidos le diga al mundo que no compre equipos telefónicos de Huawei o algo parecido siempre fue ridícula, porque la razón por la que Estados Unidos podía escuchar las conversaciones de Merkel era que todos usaban tecnología de Silicon Valley, que está llena de esos mecanismos para escuchar, copiar y demás. Todos se van a alejar de Estados Unidos, primero porque es peligroso, y segundo porque China y los BRICS ahora son una unidad económica más grande. Quiero decir, soy consciente de que países africanos están creando una misión para ir a las partes más avanzadas del mundo a conseguir dinero para construir un ferrocarril y un puerto. Bien, van a Washington, Londres, París, hacen sus presentaciones, se sientan con los ministros y los banqueros y reciben una oferta. Pero luego no vuelven a casa con la oferta. Vuelan directamente a Nueva Delhi, Pekín, Sao Paulo, y básicamente hacen lo mismo otra vez. Y luego les dicen a ambos, ¿quién me va a dar la mejor oferta? ¿Construirás tantos kilómetros de vía de este tipo, terminando en un puerto que tú mismo excavarás? Y los chinos les ofrecen un trato mejor. Eso es todo, simplemente un trato mejor. No se trata solo de conseguir un mejor acuerdo, sino de conseguir un acuerdo obviamente mejor. Así que incluso aquellos que no están interesados siguen aceptando el acuerdo con China y luego envían una delegación especial, quizá el viceprimer ministro, a Washington para tranquilizar a la gente allí. No estamos, ya sabes, no te preocupes. Eso es lo que está ocurriendo. Un lado se está enriqueciendo cada minuto en comparación con el otro, y el otro se está volviendo más problemático con sus normas y su política errática. No se puede saber si el señor Trump subirá o bajará el arancel. Fíjate en lo que ha hecho. Ha hecho que todos sean conscientes de que no solo existe un arancel, sino que no se puede saber cuál es. Puede retrasarse, puede suspenderse. Se puede aumentar, se puede reducir. Tienes un acuerdo. ¿Qué diferencia hay? Canadá y México tenían acuerdos muy complejos con Estados Unidos. Hicieron muy poca diferencia. Siguen haciendo muy poca diferencia. Así que creo que todo el mundo está en un proceso de reajuste. Aquí está la clave. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se propuso aislar a la Unión Soviética como su gran peligro, y lo hizo bastante bien. Ahora el mundo, reaccionando a lo que ha visto, observa cómo Estados Unidos sigue intentando contener lo que ya no puede contener. Y así, el resultado final de lo que está haciendo Estados Unidos es aislarse a sí mismo. Esa es la ironía del momento histórico. Nos estamos aislando. Estamos generando cada vez más presión fuera de Estados Unidos para encapsular a Estados Unidos. Dejemos que Estados Unidos se vaya y esté allí, que el resto del mundo siga adelante. Incluso los europeos se están preguntando sobre los acuerdos que tal vez deberían estar haciendo con China e India. Y están haciendo algunos. Y entienden, vaya, puede que hayamos apostado por el caballo equivocado, como parece ahora. Y dentro de Estados Unidos, la misma conciencia podría tomar la siguiente forma. Lo que necesitamos en el mundo no es permitir que el gigante de lo que queda de Estados Unidos y sus aliados esté en una interminable carrera armamentística militar con estos otros que son más grandes que nosotros, mucho más grandes.
Y luego, tomar una lección de la historia estadounidense y decir, los británicos intentaron impedir nuestra independencia en las guerras de 1776. Lo intentaron de nuevo en 1815. Fueron después por Stanton ambas veces. Pues your walk waits in un acuerdo. After which a deal was made. A deal. And the deal was, okay, Britain, you have the whole Y el acuerdo era, de acuerdo, Gran Bretaña, tú tienes el mundo entero, nosotros tomamos América Latina, y sobre esa base no deberíamos cruzarnos. Estás loco si sigues luchando, británicos contra franceses contra. Y lo hicieron, y de ahí surgieron guerras mundiales. Pero Estados Unidos se mantuvo al margen, ocupado tomando lo suyo. Bueno, ese tipo de acuerdo ya no está disponible en el mundo. Pero otro acuerdo entre el gigante aquí, que está muriendo y aislado, y la nueva potencia emergente. La pregunta puede que no sea si los estadounidenses están dispuestos a hacerlo. La pregunta puede convertirse en, ¿están dispuestos los chinos y los indios a hacerlo? Llegar a un acuerdo que limite a ambos sobre la base de que esa es una forma de evitar la guerra que pondría fin a toda la conversación. Bueno, esa es la regla clave con las sanciones. Sin embargo, la coerción económica, que si impones sanciones demasiado severas durante un periodo prolongado, el país sancionado aprenderá a vivir sin ti. Esto es algo común, y lo vimos ahora con los aranceles impuestos al café brasileño. Y todo esto, los chinos respondieron eliminando los suyos para tener libre comercio total, lo mismo con los africanos. De repente, todo el comercio se desplazó a China. Así que no, ¿sabes? Hay un meme en internet sobre Xi Jinping, que tienen un plan malvado para simplemente recostarse y ver cómo Estados Unidos se autodestruye. Pero parece que estamos viviendo un poco ese meme, la verdad. Sí, creo que eso forma parte de la historia que está ocurriendo aquí. Y creo que los estadounidenses están despertando poco a poco. Es dolorosamente lento, lo reconozco, pero no es nulo. Hay un crecimiento de la izquierda, y por eso creo que el fenómeno Corbyn en Inglaterra, la cantidad de británicos que se inscribieron para unirse a ese partido en la primera semana después de su anuncio, ver a todos los partidos de izquierda juntos, apoyando el programa del 10 de septiembre, que no era de ningún partido. Estos son indicios, si me permito, como no europeo, de sugerir que la masa del pueblo europeo también se estremece ante lo que sus líderes están haciendo y cómo se están comportando. Si puedo ser medio europeo por un momento, si piensas en los europeos como el núcleo del renacimiento, la reforma, la colonización de Dios, Mary's embroicidio. No más colonias. Normal. Se están convirtiendo en un rincón sin importancia, a pesar de su riqueza, a pesar de su tamaño, un rincón sin importancia. Y eso sigue empeorando cada vez más. Se observa la desindustrialización, especialmente en Alemania. Es extraordinario para mí ver cómo la Europa de la que provengo cae a este nivel. Debe de haber un sentimiento popular en algún lugar de que tal vez un cambio de liderazgo podría hacer que esto sea un poco menos horrible de lo que parece ahora. El espectáculo de líderes que se convirtieron en tales durante la Guerra Fría, que han estado respaldando todo lo que Estados Unidos ha querido de ellos durante toda su vida política, debería ahora hacer que se les pida que den un paso al lado, porque eso no ha salido nada bien. Creo que es como dijiste. Durante siglos, los europeos estuvimos en el centro de la política mundial. Éramos los protagonistas, y el resto del mundo se convirtió en nuestro objeto. Pero las cosas han cambiado ahora, y los líderes no lo han apreciado realmente. O al menos puede que lo estén reconociendo ahora. Por eso cunde el pánico al darnos cuenta de que ya no somos los sujetos, sino que nos hemos convertido en los objetos. Somos las piezas que se mueven sobre la mesa. Ya no tenemos un asiento en la mesa y acabamos en lo más bajo de la cadena alimentaria. Es algo terrible de ver, porque todos depositaron su esperanza en la idea
de que si apostaban todo a la asociación con Estados Unidos, eso les daría derecho a un mayor liderazgo global. Pero en cambio, ven que esto les está aislando en el mundo, dejándoles únicamente atados a Estados Unidos. Y luego, Estados Unidos ni siquiera quiere estar aquí ya, quieren marcharse. Así que es un espectáculo bastante patético como el que se ha mostrado. Pero sí, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es fascinante hablar contigo, así que lo agradezco. Un placer, Glenn. Y gracias por tus programas, de los que tanto mis alumnos como yo hablamos constantemente. Oh, me alegro de oír eso. Gracias.